Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy, en este coloquio nacional, en el número 34, aquí del Círculo de Profesores de Filosofía, pues es un agrado el poder estar con todos ustedes. Hoy tenemos en esta hora de 10 a 11 a 3 ponentes. Y bueno, pues ahora sí que también hay que comentar sobre la anfitrionía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta mesa. Vamos a empezar, si no tiene inconveniente, ya está por aquí el maestro Javier Naranjo y la maestra Sandra Ivón. Entonces, pues empezaríamos en ese sentido con la maestra Sandra Ivón. Eh, si no tiene inconveniente, ella nos presentaría la ponencia Crítica al antropocentrismo y protección de la biosfera. Ella es Sandra Ivón Pérez Negrón Sousa. Me parece que está teniendo problemitas con su conexión. A ¿Puedo ver, iniciar? si no, maestro Javier, Muchas empezamos con gracias. usted. Él es Javier Naranjo Velázquez y él en el eje temático Filosofía y Cultura estará presentando la ponencia Jaime Torres Bodet y la enseñanza de valores en el nivel básico. Adelante, maestro Javier. Muchas gracias. Agradezco mucho al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, a esta invitación al 34º Coloquio Nacional de Filosofía a llevarse a cabo a través de esta forma. La participación que he preparado se llama Jaime Torres Bodet y la enseñanza de valores en el nivel básico. Bien. Este escrito que se presenta está fundamentado en el discurso de Jaime Torres Bodet, que se encuentra en los libros de texto de nivel primaria del año de 1970 y en las obras completas al mismo tiempo también de Alfonso Reyes en el tomo 20 con relación a la cartilla moral en Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, 1979. Escribir el pensamiento de dos grandes hombres de letras mexicanos es un gran reto, pero leerlos, pensarlos, reflexionarlos y ponerlos en práctica académica del nivel primaria es aún más comprometedor de lo que se esperaba. De hecho, ni siquiera hubiese pensado vivir el tiempo que he dedicado a la educación, que va de 1984 a la fecha. Finalmente, formado en la Escuela Normal Estatal en el primer lustro de la década de los 80s y haber dedicado poco más de 40 años a la educación básica, me percato que el hecho educativo en nivel primario ha sido un fracaso brutal. Me inculpo al mismo tiempo que me reivindico. Haber elegido la docencia por vocación, por convicción y por necesidad me ha orillado a reflexionar diversos aspectos del entorno escolar. Sin embargo, quiero especificar mi preocupación por la enseñanza de aquel árbol que da moras. Sí, me refiero a la enseñanza de la moral. La analogía del árbol que da moras la retomo de Cartesio, en tanto que las raíces, que son los niños, habrán de estar bien abonadas para hacer crecer árboles frondosos y fuertes, inmersos en una sociedad más humana y menos decodificada en estructuras, fracturas o vanas ocurrencias temporales, como aquellas que han denominado de cristal, hídricas o cibernéticas. En fin, entremos en materia. Me permito transcribir el discurso pedagógico de Torres Bodet, quizá como un pensamiento oculto, mismo que podemos leer en los libros de texto gratuitos de la generación 1962-1971, que queda expresado como mi servicio a México en los 12 principios de conducta.
a saber, 1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos. 2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos. 3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así, honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país, a la humanidad. 4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros, reconocer los sacrificios que realizan para mi educación, hacer buen uso de los conocimientos que he recibido y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado. 5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí. 6. Buscaré siempre el bienestar de los demás. Los trataré con urbanidad y tolerancia y respetaré en todo el supremo don que es la vida, protegiéndola de ellos igual que protejo la mía propia. 7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen. 8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar y de trabajar. 9. Seré siempre valeroso para superar las dificultades que surjan en la vida. 10. Apreciaré lo bello y lo noble en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas. 11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre ellos, que sobre sus libertades y derechos, prive mi interés egoísta. Y 12. Siempre seré veraz y daré en todo lo que haga ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad. ¿Acaso la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, en coordinación con el secretario de Educación Pública, habría concordado con la cartilla moral de Alfonso Reyes? Revisemos la lección 24 del resumen de la segunda parte de la cartilla moral. Primero, el respeto a nuestra persona, en nuestro cuerpo y a nuestra alma. Segundo, el respeto a la familia. Tercero, el respeto a la sociedad humana en general y a la sociedad particular en que nos tocó vivir. Cuarto, respeto a la patria. Quinto, el respeto a la especie humana. Sexto y último, el respeto a la naturaleza que nos rodea. En la lección 23, resumen primera parte, expresa: el hombre es superior al animal porque tiene conciencia del bien. El bien no debe confundirse con nuestro gusto o nuestro provecho. El bien debemos sacrificarlo ante todo. Si los hombres no fuéramos capaces del bien, no habría persona humana, ni familia, ni patria, ni sociedad. La satisfacción de obrar bien es la felicidad más firme y verdadera. El que tiene la conciencia tranquila duerme bien. Además, vive contento de sí mismo y pide poco a los demás. Protesto. Es una protesta enérgica, porque pareciera ser que para las nuevas generaciones no se sabe de qué se está hablando. ¿De qué sociedad es la que estamos versando? ¿La sociedad del siglo pasado de 1950 a 1960? ¿De qué siglo estamos hablando? Tenemos la fortuna de estar en 2 siglos, el del anterior y el de este. ¿En qué año vivimos hoy en día? Si ya estamos en el nuevo milenio del 2022. ¿Qué hemos educado como docentes formadores en los niveles básicos de educación primaria? ¿Qué sociedad hemos creado en el hecho educativo? ¿Qué tipo de sociedad vivimos continuamente? Si antes teníamos la capacidad de oportunidad de decir no a la mentira, no a la agresión, y hoy en día, pleno siglo XXI, estamos viviendo una atrocidad social. ¿Qué pasó con aquellas generaciones que se estaban formando en el año 2000 y que ahora tienen 22 años de edad?
y que en una matrícula oficial se encuentran únicamente las personas que han logrado un estudio, pero los demás que no están, ¿qué se hace con ellos? De eso ni el Estado se ha dado cuenta. La generación de los 60 del siglo pasado, quizá oscilemos entre 55 o 65 años. Vemos una transición no solo generacional, sino de una configuración espacio-temporal que va de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Hobbes no se habría equivocado entonces al decir que el hombre es el lobo del hombre. Realmente en dónde estamos ubicados y qué tipo de sociedad estamos formando. Precisamente en las obras completas de Alfonso Reyes, el tomo 20 de la Cartilla Moral, sugiere el mismo Reyes decir, el hombre debe de educarse para el bien. ¿Pero qué entendemos por bien? El bien de 1944. Estamos casi a 80 años de una interpretación distinta del bien, distinta de la moral y distinta de la pulcritud social, con que nuestra honestidad se ha devaluado y con que vemos perspectivas ideológicas diversas, divergentes, pero a la vez vemos una sumisión, porque de una u otra manera, como profesor normalista de nivel básico, me atrevo a decir que los muchos hacemos algo por educar, pero realmente los pocos son los que terminan una educación formativa. Y hoy en día ha sido una sociedad incierta y cambiante. Gracias. Muy bien, le agradecemos al maestro Javier Naranjo. Solo para recordar que pues quienes nos escuchan pudieran hacer algún cuestionamiento. Al final de la mesa estará pues ahora sí que abierto a las preguntas que de alguna manera aquí nuestra mesa pues de alguna manera tenga a bien a responder. Y por lo tanto, bueno, pues entonces vamos a dar continuidad a la siguiente ponencia. No sé si ya esté por ahí lista la maestra Sandra. ¿Sí me escucha, maestra Sandra? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, lo escucho. Perfecto. Bueno, pues ya que está en condiciones la maestra Sandra Ivonne Pérez Negrón Sousa, le vamos a dar la palabra, quien habrá de exponer también en este eje temático de filosofía y cultura, con su ponencia titulada Crítica al antropocentrismo y protección de la biosfera. Adelante, maestra Sandra. Sí, voy a hacer una presentación. Permítame un segundito nada más, gracias. Ahí voy. Es que no la puedo ampliar. Ah, ya lo vi. Quiero presentar mi pantalla. Me dicen ahorita si la pueden ver, por favor. ¿Sí logran verla? Sí. Ah, muchas gracias. Ok. Ok. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar el día de hoy aquí con ustedes en este evento. Y bueno, como bien lo dijo el moderador, yo les voy a presentar la crítica al antropocentrismo y la protección al biocentrismo. Creo que tengo mi cámara apagada, ¿verdad? Déjenme prenderla. Sí, maestra, sí la tiene apagada. Bueno, igual ahorita al final a ver si la logro prender, ya para no distraernos. Bueno, entonces, el tema ambiental es un tema súper importante que de cierta forma se ha dejado de lado en la educación y pues de ello depende nuestra subsistencia prácticamente, ¿no? A nivel pues de vida en el planeta. Por eso es que se hace una crítica al antropocentrismo y al biocentrismo. Se va a abarcar en un primer momento el antropocentrismo, puesto que es una de las visiones más antiguas.
que viene pues precisamente desde Europa. El antropocentrismo es llamado también humanismo renacentista, y este se originó en Occidente, tiene bases en Occidente en los siglos XIV y XV. Esta corriente pues revalorizó al ser humano, pues más allá de una creación divina, ¿no? Se fortaleció también en el siglo XV y en este momento rompe con lo divino en el siglo XV. El hombre está por encima de todo, y deja a un lado la naturaleza la toma desde un punto de vista utilitarista. Y en este momento de la historia, cuando empieza el desarrollo, por así decirlo, de las actividades del hombre y todo, tiene un desarrollo lineal que busca un progreso material a través de la ciencia y de la tecnología. Y pues esta situación da origen a la, a la modernidad, ¿no? Okay, a la sociedad moderna. Posteriormente, durante el mismo Renacimiento, surge otra corriente dentro del antropocentrismo que se llama antropocentrismo radical. Este antropocentrismo radical pues fue propuesto por Finicio, por Erasmo y Petrarca. Ellos fueron quienes lo bautizaron con este nombre, y este antropocentrismo se caracterizó porque les da a los individuos un papel central, pero pues muy radical, porque él pone al hombre primero y, como les dije hace un rato, ¿no? Pues incluso pone después a Dios y después a la naturaleza. Salazar y Laris 2017 reconocen dos tipos de antropocentrismo. Uno que es el antropocentrismo débil. Este tipo de antropocentrismo se caracteriza porque pues va en contra principalmente de la primera generación de la ética ambiental, y buscaba no tener un fundamento antropocentrista, ¿no? O sea, más bien va en contra de la ética, pero al mismo tiempo buscaba estar como fuera del antropocentrismo. Sin embargo, no tuvo como que mucho éxito, pero al mismo tiempo también le otorgaba un valor extrínseco y utilitario a la naturaleza. Entonces ahí está se contradecía un poco, porque a pesar de que trataba de darle como otra visión, bueno, pues cae precisamente en lo antropocéntrico al darle un valor utilitario a la naturaleza, ¿no? Y en esta misma óptica es que empieza a cuidar justamente a la naturaleza, ¿no? En servicio del hombre y en beneficio del hombre y para el hombre. Pero al mismo tiempo habla de que este utilitarismo no le da el derecho al hombre de destruir a la naturaleza. Entonces, por eso es la parte en la que trata como un poco de salir de esta visión antropocéntrica. Y luego hay un antropocentrismo fuerte. Este antropocentrismo fuerte pues también se caracteriza porque considera valiosos los deseos y las necesidades del hombre, ¿no? Y estos deseos y estas necesidades los pone incluso por encima de cualquier especie. Y pues esta situación va en contra de la naturaleza, ¿no? Porque pues también le da como un valor utilitarista, y va siguiendo una lógica de consumo. Entonces su finalidad es satisfacer las necesidades del consumidor y las necesidades humanas. Ay, no me deja avanzar esta presentación. Bueno, y luego tenemos también a otro pensador que es Gudimas 2010. Dice que esta visión antropocéntrica moderna pues bueno, trae diferentes afectaciones a la naturaleza, ¿no? Porque pues va en esta tendencia consumista, y pues obviamente deja de lado el cuidado del medio ambiente. Él habla de que únicamente los seres humanos, en cuanto cognoscentes, son quienes sienten y pueden otorgarles en ese sentido también valores a la naturaleza y discutir los escenarios políticos sobre la administración del entorno. Es decir, pues yo decido para qué me sirven ciertas especies y qué valor les doy.
Ahora, en esa misma concepción, los temas ambientales surgen basándose en una preocupación, pero por asegurar los recursos naturales que son indispensables, ¿no?, para los procesos productivos, y también que en cuanto ponen en riesgo a la vida humana y a su sobrevivencia. En este sentido es una óptica de cuidado ambiental, pero es una óptica antropocéntrica que es la que ha permeado pues hasta nuestros días. Ah, ya. Es una óptica que perdura hasta nuestros días, ¿no? Pero pues recientemente en los años 60 surge una corriente nueva que es el biocentrismo. El biocentrismo surge precisamente como un contrapeso del antropocentrismo porque se empezó a tener como una conciencia, se empezó a tener una conciencia de que el antropocentrismo, de que el biocentrismo, perdón, ya no era suficiente. Porque si se pretende proteger al ambiente desde esta visión como utilitarista y desde esta visión del hombre para el hombre, pues entonces se deja de lado todo lo demás. Entonces surge esta visión del biocentrismo de que hace una reflexión filosófica de qué es lo que está haciendo mal el hombre, porque las afectaciones que estamos viviendo hoy en día no nada más son a nivel local, ¿no?, sino ya son a nivel mundial, y pues esa es una de las características de los daños ambientales que debemos de ir concientizando a las nuevas generaciones, ¿no?, y también incluso a las anteriores, de que las afectaciones pues no se resienten nada más en un lugar, sino cuando algo pasa en un sitio pues se resiente a nivel global, como lo hemos visto. En este sentido, pues también el biocentrismo observa de que no nada más son afectaciones al hombre, sino que se pone en peligro la vida misma y la subsistencia de ella en la tierra, ¿no? Por el agotamiento de los recursos naturales, por el deterioro de los ecosistemas y demás. Todo esto motivó el nacimiento de esta teoría del biocentrismo. Y el biocentrismo, la característica es que coloca al hombre como el centro de la naturaleza, el centro del todo, y también pues toma en cuenta seres que se consideran de cierta forma inertes, por ejemplo, a los desiertos y demás, las montañas, que en realidad pues albergan múltiples organismos, ¿no? Millones de organismos que son indispensables para la vida, porque recordemos que la vida en la tierra finalmente son cadenas pues que si se rompen existen alteraciones severas como las que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esta corriente pone a todo organismo como sujeto titular de derechos de su propio bien. Los humanos deben tener obligaciones morales en todos los seres vivos, pues cada uno de estos seres vivos forma parte de una comunidad en la tierra. Y luego también pues existe en ese sentido un conflicto entre el antropocentrismo y el biocentrismo, porque aunque el antropocentrismo actualmente ha buscado una protección de la naturaleza, pues como ya se dijo, no tiene esta visión antropocéntrica que es desde el hombre para el hombre y por el hombre. Y en cambio la visión biocéntrica busca una protección más amplia de la naturaleza en sí misma, que ella tiene derechos en sí misma y ya no nada más en función del hombre y de lo que beneficia al hombre. Entonces este sentido es como la contraposición que tienen una y otra, pero pues el biocentrismo ha tenido hasta este momento pues una gran respuesta favorable a nivel internacional, y es una tendencia a nivel internacional que ha venido tomando fuerza, y distintas autoridades en lo nacional y posteriormente en lo local ha llegado pues a implementar, ¿no?, estas posturas biocéntricas. Luego, un antecedente muy importante del antropocentrismo lo encontramos en 1958 con un artículo de Redfield que se llama American Sciences. Señala en su artículo una hipótesis que considera que es posible la composición de que la composición de los océanos y de la atmósfera tengan un control biológico, y que este control biológico hace posible la vida en la Tierra. Este autor parte de que algunos de los principios reconocidos en la ecología, de uno de los principios reconocidos en la ecología, que es la interacción de los organismos y el medio ambiente,
y habla de que esta interacción es recíproca, ¿no? De que el medio ambiente pues llega a determinar incluso las condiciones de la vida en la Tierra y los organismos también influyen en qué condiciones va a existir esa vida, ¿no? Ese entorno. Y otro antecedente también importante del antropocentrismo o una teoría que encuadra dentro del antropocentrismo, digo del biocentrismo, perdón, es la hipótesis de Gaia. La hipótesis de Gaia en 1985 fue emitida por James Lovelock. Él empieza por llamarle Gaia a la Tierra y la llama no nada más Tierra, ¿no? Sino Madre Tierra, ya que en ella se alberga pues su vida y diferentes organismos. Y en esta hipótesis habla de que la biosfera es algo más que los seres vivos del planeta. Ve al globo terráqueo como un ser viviente que es que debe de ser cuidado y respetado. Y luego también, pues, el autor habla en su libro de que esta hipótesis surge a partir de la observación de la Tierra desde el espacio, ¿no? Porque, pues, esa visión permitió precisamente a obtener información y ver a la Tierra desde otra perspectiva y observar diferentes interacciones que existen dentro del desarrollo natural de la ecología, ¿no? Pues en la atmósfera, en la biosfera, además. Y luego pues habla de que esta interacción se compone de una parte orgánica y de unas inertes, como les decía hace un rato, ¿no? Los desiertos, las montañas y demás. Conforman ecosistemas, conforman todo, un parte de la biosfera. Y luego, pues, esto es lo que hace posible la vida en la Tierra. Y luego, pues, posteriormente, al surgir estas preocupaciones y demás, estas nuevas visiones, estos nuevos pensadores, pues se forma o surge la corriente del biocentrismo radical que busca una igualdad moral de todos los seres vivos en la Tierra, ¿no? Habla de que nunca ninguna especie debe de estar por debajo de los humanos, ¿no? Sino que todos debemos de tener las mismas condiciones. Y luego existe otro que es el biocentrismo moderado, que considera que todos los seres vivos son dignos de respeto. Sin embargo, pues distingue que cada especie tiene una finalidad. Esta por eso es moderado, no es tan radical. Y por su parte existe otro pensador que se apellida Zaffaroni. En su libro de 2011 habla de que la naturaleza en años recientes ahora adquiere el carácter de tercero agredido cuando se le agrede de forma ilegítima, ¿no? Tiene una suerte de acción popular en virtud de que cualquiera puede accionar pues en favor de ella. Y luego, pues esta, como les dije, es una tendencia que se mueve a nivel mundial. Sin embargo, pues es obvio que existe una complejidad hasta este momento. Esta tendencia trae aparejada consigo una complejidad mayor que aún no ha sido resuelta completamente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, poco a poco las autoridades correspondientes, los organismos internacionales y demás, pues poco a poco van englobando una mayor protección de la biosfera, ¿no? Por otro lado, pues encontramos que existen constituciones latinoamericanas que son un ejemplo a seguir en la protección del derecho ambiental, ¿no? Que están siendo, pues, ahora sí que punta de lanza en materia ambiental, y se trata de la Constitución de Ecuador de 2008 y de la de Bolivia, ya que en estas constituciones ya se señala a la tierra como sujeto de derechos, ¿no? Y pues obviamente esta visión va en contra del antropocentrismo, ¿no? En contra de este consumismo que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, y le reconoce al medio ambiente la condición de un bien jurídico y a su vez lo asocia al humano como bienes colectivos o derechos humanos. Y pues bueno, considera que es esta situación, la considera que es en realidad, se considera que es en realidad un ambientalismo jurídico. Y por su parte también existe otra rama dentro del biocentrismo que ha fortalecido al derecho ambiental, ¿no? Y esta visión biocéntrica del hombre, y es la ecología profunda, que le reconoce personería a la naturaleza como titular de derechos, y también
una ambientalista que sigue viendo al hombre como quien otorga los derechos a la naturaleza, pero sin que ésta llegue a ser sujetos de derechos. Y bueno, pues como conclusión, aquí tenemos dos vertientes filosóficas que son una base importante de nuestro actuar cotidiano, ¿no? Por una parte, el antropocentrismo, como ya se dijo, que fue la primera visión que se basó en la tecnología, en los inventos científicos, tecnológicos y demás. Pues bueno, para lograr un desarrollo, pero sin embargo en ese momento pues no se consideraron que los recursos podrían ser finitos, ¿no? Que podrían terminar, sino se consideraba que los recursos prácticamente eran inagotables, y en ese sentido se ha venido desarrollando pues la sociedad, ¿no? Y sin embargo, pues las repercusiones nos han llevado a observar que pues no es así, ¿no? O sea, que debemos de cambiar esta forma de actuar, esta forma de pensar. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos a la maestra Sandra por su presentación, desde luego muy interesante, igualmente que la anterior. Y bueno, pues ahora le toca a un servidor el hablar sobre la temática que tenemos en esta mesa, que también corresponde al eje temático de filosofía y cultura. La temática que voy a presentar se denomina la filosofía moral en la estructuración de sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en México. Pero antes de pasar a ello, bueno, pues quisiera hacer un comentario, dado que, pues, de alguna manera el anfitrión es la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, en virtud de que yo soy un docente de la Facultad de Derecho de la misma universidad, por ahí estamos viviendo una circunstancia. Actualmente hay un paro de estudiantes, y bueno, simplemente para manifestar mi solidaridad con las manifestaciones de los estudiantes de nuestra universidad. Y bueno, pues dando seguimiento entonces a la temática, para empezar, es importante que en este trabajo reconozcamos algo que se presenta en el ámbito jurídico y que representa pues una problemática que durante muchos años se consideró superada, esto por la presencia de una visión filosófica que en el ámbito jurídico reconocemos muy bien, que se llama positivismo, donde pues el positivismo de alguna manera ha tratado de escindir el fenómeno jurídico del fenómeno moral, considerando que lo jurídico pues es una cosa totalmente diferente al fenómeno moral, y por lo tanto lo jurídico no tiene por qué involucrarse con el fenómeno moral. Sin embargo, esta visión pues tiene algunas repercusiones en cuanto a la aplicación del tema jurídico, y bueno, pues ahora sí que se puede decir a grandes rasgos que en nombre de este positivismo se cometieron pues bastantes atrocidades, sobre todo que incurrieron en lamentables violaciones a los derechos humanos. El Estado mexicano durante muchos años estuvo influenciado por esta vertiente positivista, y pues eso provocó que pues en reiteradas ocasiones se cometieran en los propios juicios, en los propios asuntos que se ventilaban ante los órganos jurisdiccionales mexicanos, pues precisamente se cometieran estas violaciones, no obstante que el Estado mexicano tenía firmados tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, a raíz de la reforma del 10 de junio de 2011, que da cabida al reconocimiento de los derechos humanos como parte del orden constitucional mexicano, pues eso ha dado lugar a que el juez asuma una nueva actitud, ya que hoy tiene como compromiso, como obligación constitucional, el interpretar el fenómeno jurídico a partir de los derechos humanos, y más aún,
tiene la obligación de interpretar estos derechos en favor de la persona. Esto significa entonces que la misma Constitución en la actualidad está fomentando la posibilidad de que los asuntos que se ventilan ante los órganos jurisdiccionales mexicanos no solamente sean solucionados bajo la égida del derecho, sino también bajo la égida de la moral. Y es entonces que hoy hay condiciones para que un juez no solamente resuelva jurídicamente, sino que también resuelva éticamente, porque la ética pues va a ser en este caso una disciplina que le va a ser de auxilio, si no es que en algunas ocasiones y en algunos asuntos muy específicos, no solamente va a ser un auxiliar, sino que puede ser incluso el elemento que le permita al juez, ante la insuficiencia del derecho, darle solución a una controversia. Y ahorita clarifico esta situación. A ver, en principio es importante reconocer lo que es la norma moral y la norma jurídica. La norma moral, su nombre nos da la impresión de que se trata de una forma de comportamiento propia del sujeto y que pues a partir de la conciencia es que se le impone y como tal se la sanciona a sí mismo. En cuanto a la norma jurídica, pues más bien se trata de una norma que es impuesta por un órgano de poder, en este caso, y se ha reconocido esta figura metafísica que se llama el Estado. El Estado es esa entidad que en todo caso tendría la legitimidad para imponer un orden normativo, aún en contra de la voluntad del sujeto y con el uso legítimo de la fuerza. Pocas palabras, aunque no quieras, el Estado te hace cumplir sus determinaciones. A diferencia de la moral, que la moral no tiene esta característica de heteronomía, es decir, no hay nadie más quien la imponga, es el propio sujeto quien la impone a sí mismo. En este sentido, es un asunto de mera convicción, de mero compromiso con los valores que de alguna manera tiene el sujeto. Lo que considera que es bueno, eso es lo que va a cumplir. Pero a ver, entonces, esto pareciera que son dos esferas completamente diferentes. Sin embargo, hay un fenómeno que un filósofo, por cierto, de nuestra universidad, ha trabajado mucho en esta temática, por cierto, es director de nuestra facultad, el doctor José Arellano. Él ha definido que lo que sucede es que hay un entreveramiento de normas y eso ha provocado que se confundan. A veces las normas morales se confunden con las normas jurídicas, precisamente porque en la vida cotidiana pues están entreveradas, de tal forma que la persona de manera común y corriente las cumple y no sabe cuál es la naturaleza de esta circunstancia. Sin embargo, no obstante a que son diferentes, este fenómeno de entreveramiento es lo que yo considero, es lo que ha provocado precisamente que unas normas influencien a las otras. Tanto las normas jurídicas influencian a las normas morales, como también las morales pueden llegar a influenciar a las normas jurídicas. Vemos por ahí legisladores que más allá de poder poner en vigencia normas que tengan que ver con un bien público, vemos incluso cómo hay normas que más bien corresponden a sus convicciones personales, ¿sí? Entonces, incluso anteponen sus intereses y convicciones personales. Esto es una clara influencia entonces de que las normas morales influyen en las jurídicas o viceversa. Pero a ver, esto nos permite el poder apreciar que efectivamente a partir de este entreveramiento y a partir de esa convivencia que tenemos en la vida cotidiana de todo tipo de normas, incluyendo estas dos tipos de normas, eso es lo que de alguna manera podemos apreciar cuando se está en el acto jurídico de emitir una sentencia. Una sentencia es una resolución
que emiten los órganos jurisdiccionales para resolver una controversia jurídica. A ver, pero aquí voy a atreverme a leer un poquito del trabajo que estoy presentando, que le he dado al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, tal y como nos lo requirió. Y bueno, digo lo siguiente: hay ciertos derechos positivos cuya violación tienen implicaciones morales. Sin embargo, hay derechos cuya violación lleva de manera inexorable consecuencias de orden moral. Ese es el caso de las violaciones que se dan a los derechos humanos, pues como lo señala el filósofo del derecho Robert Alexy, cuando se dan violaciones a estos derechos, se afecta la esfera de lo justo, de tal manera que cuando un juez tiene en sus manos la obligación de reivindicarlos para protegerlos, tiene a su vez la resolución de un conflicto de orden moral, por lo que este juez requiere de la solución de tipo ética para poder resolver esta controversia. Tanto la ciencia jurídica como la ética entonces asisten al juez para poderle dar solución. Ahora bien, ¿por qué un juez tiene que acudir a la argumentación ética si la naturaleza de su función es meramente jurídica? Desde luego que para poder responder a este interrogante habrá que apreciar el modelo de justicia que tengan los estados. En este sentido, si el modelo es positivista y como tal se concibe a la impartición de justicia como sinónimo de subsunción dedicada a la adjudicación de las consecuencias prescritas en las leyes, ello provoca que no haya posibilidad alguna para que los órganos jurisdiccionales utilicen otras disciplinas que enriquezcan sus decisiones. Es decir, si el modelo jurídico constitucional solamente implica la aplicación de la ley al caso concreto, bueno, pues es así como se va a resolver y entonces no hay posibilidad para la ética. Cosa contraria sucede si se trata de un modelo jurisdiccional como el propuesto para el llamado Estado Constitucional del Derecho, como el que aspira México desde el año de 2011, en el cual, aun cuando mantiene en grado importante la aplicación de las consecuencias normativo-legales, sobre todo antepone el respeto, protección, defensa y garantía de la dignidad humana y con ello derechos fundamentales. Razón por la cual en este modelo, para aquellos casos en los que la norma de derecho es insuficiente, omisa o contraria para proteger dicha dignidad, la ética ha de ser un auxiliar imprescindible para la impartición de justicia, consistente en hacer garantes los derechos humanos en aras de mantener incólume la dignidad humana. Es por eso que en dicho modelo el juez debe tener plena conciencia moral, pues esta es necesaria para que su actuación sea impecable, honorable y proclive a la justicia. En pocas palabras, en la actualidad, a partir de esta reforma, se dan condiciones para que el juez asuma una conciencia moral. ¿Qué significa esto? Asuma las consecuencias de un actuar que debe ser apegado a los criterios de racionalidad. El juez hoy no solamente tiene que responder jurídicamente, porque a veces la norma jurídica, y sobre todo en casos que no están necesariamente contemplados en la ley, en aras de dar protección a los derechos humanos, hoy el juez tiene que dar también una argumentación suficientemente racional para garantizar que está protegiendo a la persona en el mejor sentido de la palabra. Entonces, esto es lo que obliga a los jueces a que estén obligados a responder éticamente. Es decir, hoy tienen obligación los jueces de tener una plena conciencia moral, porque hoy tienen también una responsabilidad moral que tienen que cumplir. Entonces, en ese sentido, es que, digo yo, bueno, pues entonces es importantísimo que los jueces, además de tener una formación jurídica, también deben tener una formación ética, para que con esa ética puedan darle precisamente cabida a otras interpretaciones más allá de lo que pudiera establecer el orden normativo. Un orden normativo, que como ya lo dije en la expresión que leí, un orden normativo que puede ser insuficiente, que puede ser omiso, o que simplemente
puede ser incluso irracional. Ante esas cuestiones, el juez tiene que dar garantía de que su solución debe ser completamente racional en favor de los seres humanos. Bueno, ya para concluir, un caso de esto lo podemos ver en una resolución que se dio por parte de la Suprema Corte de Justicia, quien, debo decir, está asumiendo ya una actitud en este sentido. Los jueces, en cierta forma, se están encontrando con este asunto de la responsabilidad moral, tal vez de manera inconsciente, porque es necesario todavía abundar más en la formación ética de los profesionales del derecho. Y bueno, sin embargo, han hecho esfuerzos verdaderamente interesantes. Me refiero por ahí a una tesis que tiene que ver con el uso lúdico de la marihuana. Se trata de un amparo que, en revisión con el número 237, tratado en el año de 2014, donde pues de alguna manera se ventila la problemática entre un grupo de personas que pretende consumir marihuana y sin embargo la COFEPRIS le niega esa posibilidad. Ellos promueven desde luego juicios como el juicio de amparo ya en última instancia y ya en este juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia da una solución de si se puede o no prohibir el uso de la marihuana con fines lúdicos. Y dice claramente, dice, a ver, lo que hace el legislador y lo que hace este organismo, pues es realmente legítimo. O sea, lo que pretende es evitar un problema de salud pública, un problema que tiene que ver tal vez con las adicciones. Entonces está actuando legítimamente y esa ley y las disposiciones de la COFEPRIS son legítimas. Sin embargo, hace un análisis, una valoración, una ponderación entre valores constitucionales que emanan de los derechos fundamentales, el derecho a la salud, pero por otro lado también el derecho a la libre decisión, donde analiza si realmente el consumo de marihuana genera este grado lamentable de lo que provocan la mayoría de las drogas, una adicción severa que realmente afecta la salud. La Suprema Corte de Justicia, con algunos peritajes, determina que pues no es tan adictiva como otras drogas. Es decir, en pocas palabras, no es tan dañina el consumo de marihuana como lo son otras drogas, y en función de esto es que determina, dice, bueno, pues ahora sí que no podemos darle el mismo tratamiento a esta droga, de tal forma que las personas están en un libre ejercicio de su propia voluntad. Ellos determinan cuál ha de ser su desarrollo de su propia personalidad. Por lo tanto, declaro inconstitucional la decisión de una prohibición absoluta del consumo de la marihuana con fines lúdicos. Entonces, al tomar esta decisión, el juez tuvo que ponderar valores que, pues de alguna manera, para este caso en concreto, le implicó diera una solución de tipo ético y no jurídico, porque el derecho hasta ahí fue insuficiente para poderle dar solución. Y bueno, pues con esto es que acredito que efectivamente ya las sentencias están tomando a la filosofía moral como parte de la estructuración de las sentencias que estos emiten. Por mi cuenta sería todo. Les agradezco mucho el haberme escuchado y bueno, pues ahora pasamos a las preguntas, si es que hay alguna pregunta. Tenemos escasos minutos por si hay alguna pregunta para poderla responder de manera muy rápida. Nos quedan 10 minutos para pasar a la siguiente mesa. Les agradezco muchísimo. No veo hasta ahorita alguna pregunta. Dice aquí uno de los mensajes por el chat, el maestro Álvaro Malpica manda saludos a la mesa. Muchas gracias, maestro Álvaro. Igualmente, muchos saludos. Bueno, al parecer nos están presentando preguntas. Bueno, pues ahora sí que al parecer, dice la maestra Sandra, en lo personal,
¿qué opina del uso lúdico de la marihuana? Bueno, pues yo estoy ahora sí que muy a favor de lo que emitió la Suprema Corte de Justicia. Efectivamente, la evidencia científica pues determina que no hay realmente afectaciones tan severas. Entonces, en este sentido, pues aquí el fin público de prohibir cualquier droga, pues no aplicaría para este caso en concreto, que esa es finalmente la tarea de las leyes prohibitivas en materia de drogas y enervantes. Sin embargo, pues aquí lo que se debe anteponer para este caso exclusivo es que la voluntad se antepone en todo caso a otros valores de los derechos humanos y el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad es un valor fundamental que, por cierto, debo decir, el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad hasta la fecha no es una norma jurídica, no está reconocido en ninguna ley mexicana, no hay propiamente un tratado internacional que determine este libre desarrollo de la personalidad como tal, sino que fue una interpretación que hacen los jueces mexicanos, se constituye ya, hay, con esta sentencia de amparo, hay un precedente ya, pero digamos, es una norma jurídica derivada de lo que ya existe a partir de esta argumentación de tipo ético que hace la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en ese sentido, me parece muy pertinente, muy racional lo que hizo la Suprema Corte de Justicia. Bien, no sé si exista otro. Bueno, pues, de no ser así, con esta participación y con esta pregunta de la maestra Sandra, daríamos por concluido esta mesa. A ver, dice por aquí, dice, pregunta, se ha dicho que drogas como la marihuana son drogas de entrada, porque su consumo es en algunos casos antecedente de que se prueben otras drogas. ¿Esto cómo se pondera en este tipo de sentencias? Bueno, hacer ahorita un juicio generalizado sería muy arriesgado. Es decir, lo que de alguna manera nos permite apreciar la aplicación de la ética, por ahí está el tema de la ética aplicada, y la ética aplicada es muy pertinente para dar soluciones a casos, como lo hace, por ejemplo, la bioética. Los comités de ética deben argumentar a partir de los casos concretos, porque si se establece una regla general, esa regla general puede no ser aplicable para los casos en concreto. Me parece que aquí sería importante ver el caso concreto para darle una solución a una controversia. Es decir, por ejemplo, esta decisión que emite la Suprema Corte de Justicia fue la solución a ese caso, pero eso no implicaría que para otras drogas sea el mismo tratamiento. Por ahí hubo, por ejemplo, el caso de un juez administrativo que trató también de darle un sentido parecido a un caso, pero con el uso de la cocaína, lo cual pues verdaderamente está fuera de todo sentido porque no se hace el mismo estudio científico en relación al consumo de la cocaína y pues bueno, pues ahora sí que se trata de otra controversia, de otra naturaleza que no tendría por qué aplicársele los mismos efectos que se le dio, y el mismo trato que se le dio al tema de la marihuana. Entonces, en este sentido, no se puede comparar, y por eso yo no podría decir que esto sea la sala de entrada, ¿no?, al consumo de otras drogas, y porque pues esto lo tiene muy definido la Suprema Corte de Justicia. Tiene que ser en todo caso a partir de casos. Y eso es precisamente incluso la naturaleza de la ética aplicada, darle solución a casos en concreto, porque cada caso es diferente y es, digamos, muy aventurado tratar de normalizar, de generalizar a partir de una norma para todo tipo de drogas. Bien, no sé si con esto di respuesta.
Bien, pues de esta manera es como damos fin a nuestra mesa y pues de antemano les agradecemos a todos los que nos escucharon, a los que estuvieron presentes en esta mesa y bueno, pues ahora sí que damos cabida para que den inicio a las demás mesas. Por nuestra cuenta, a nombre de la Mesa de Filosofía y Cultura, les agradecemos a todos los que presenciaron este coloquio. Muchísimas gracias y que tengan bonito día.